Después de que mi esposo murió, nuestros hijos lo quisieron todo, la casa, el negocio. Mi abogado me rogó que peleara. Yo dije, denles todo. Todos pensaron que había perdido la cabeza. Los hijos sonreían, hasta que su abogado palideció al leer. Buenos días, queridas oyentes. Soy Luisa otra vez. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, denle me gusta a este vídeo. Escuchen mi historia hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me escuchan. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. La gente siempre me pregunta cómo logré mantener la calma. Cómo me senté en esa sala de reuniones mientras el abogado de mi hijo deslizaba documentos sobre la mesa de caoba como si repartiera cartas, y simplemente dije, denles todo. Me preguntan cómo sonreí, cómo no lloré. Lo que no entienden es que, para ese momento, yo ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Cada lágrima, sola, en la casa que Eduardo y yo habíamos construido juntos durante 41 años. Para cuando el rostro de ese abogado se puso pálido, yo ya no estaba de duelo. Había terminado de llorar. Estaba trabajando. Pero déjenme empezar por el principio, porque el principio importa. Eduardo Arlo murió un martes de octubre, una de esas mañanas frescas de Nueva Inglaterra que siempre le habían gustado. Se fue en silencio, en la cama del hospital que habíamos instalado en nuestro dormitorio para que pudiera ver los arces del jardín a través de la ventana. Le sostuve la mano. Le dije que estaríamos bien. Y lo creí cuando lo dije. Durante 38 años, Eduardo y yo llevamos juntos Arlo y Sons Landscaping desde Millbrook, Connecticut. No era un negocio glamuroso. Mantillo, corte de césped, contratos estacionales con propiedades comerciales, una base pequeña pero fiel de clientes residenciales. Pero Eduardo lo construyó con sus manos, y yo llevé las cuentas con las mías. Y entre los dos creamos algo real. La casa era nuestra, completamente pagada, una vivienda colonial de 4 habitaciones en Sycamore Road, saldada en 2009. Teníamos ahorros. Teníamos un plan. Teníamos, o eso creía yo, una familia. Nuestro hijo Derek tenía 43 años. Había trabajado en el negocio de forma intermitente desde sus 20, más intermitente que constante. Tenía la terquedad de su padre, pero ninguna de su paciencia. Su esposa, Cynthia, era una mujer a la que intenté querer durante 15 años, y logré tolerar durante unos 12. Tenía opinión sobre todo, y conocimiento de muy poco. Una combinación peligrosa en cualquier persona. Tenían 2 hijos, nuestros nietos, Mason y Lily, a quienes adoro, y que eran completamente inocentes en todo esto. La primera señal de advertencia llegó 4 días después del funeral de Eduardo. Derek llamó. No para preguntarme cómo estaba, sino para preguntarme si ya había pensado en los siguientes pasos. Recuerdo estar frente al fregadero de la cocina, todavía con la ropa del velorio, mirando una fuente de comida que alguien había dejado y que no había sido capaz de lavar. Siguientes pasos. Le dije que todavía estaba enterrando a su padre en mi mente. Él respondió, claro, mamá, solo digo que el negocio no se maneja solo. No estaba equivocado, pero no llamaba por preocupación. La segunda señal llegó 2 semanas después, cuando Cynthia apareció sin avisar un sábado por la mañana. Entró a mi casa como entra la gente a una casa que está pensando comprar. Se detuvo en la puerta del estudio de Eduardo. Dijo, esta habitación sería una oficina en casa maravillosa, ¿no? No se lo dijo a nadie en particular. Ni siquiera me miró al decirlo. Yo sí me di cuenta. Y lo guardé. Soy una mujer que ha llevado cuentas durante 4 décadas. Detecto discrepancias. Para el Día de Acción de Gracias, la situación ya era lo suficientemente clara como para no poder fingir. Derek había empezado a llamar directamente al gerente general del negocio, Ron Paulson, saltándome por completo. Le hacía preguntas sobre contratos, arrendamientos de equipos y tasas de retención de clientes. Ron, que Dios lo bendiga, me lo mencionó con el cuidado de alguien que no quiere quedar en el medio. Le agradecí, y le dije que siguiera atendiendo esas llamadas. Yo quería saber qué estaban preguntando. La cena de Navidad fue educada y fría.
La calidez era pura actuación. Cynthia elogió el pavo. Mason y Lily estaban ruidosos, maravillosos y ajenos a todo. Derek me observaba como se observa a alguien de quien se espera un error. Y entonces, en enero, llegó la carta. Era de un bufete de abogados en Hartford, Prescott y Greer. Me informaban que Derek Carlo estaba impugnando formalmente los términos del patrimonio de Eduardo. Afirmaba que, como principal contribuyente activo al negocio familiar, tenía derecho a una participación mayoritaria, y que el acuerdo actual, que dejaba todo a mi nombre, era injusto. Había lenguaje sobre la supuesta disminución de capacidad mental de Eduardo en sus últimos meses. Lenguaje diseñado para hacerme sentir pequeña, confundida, abrumada. Me senté en la mesa de la cocina donde Eduardo y yo habíamos desayunado durante 38 años. Leí la carta 3 veces. Mi abogado, Pablo Breslin, me llamó a la mañana siguiente. Ya había visto una copia. Su voz estaba tensa, urgente. Peggy, no puedes dejar esto así. Tienes que pelear. Le dije que entendía. Luego llamé a Derek. Le pedí que su abogado organizara una reunión. Le dije que lo había pensado, y que no quería una batalla legal. Que estaba dispuesta a darles lo que pedían. Hubo un silencio en la línea. Luego Derek dijo, ¿de verdad? No era una pregunta. Era un reajuste. ¿De verdad? Le dije, organiza la reunión. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo ya había pasado 3 semanas haciendo lo único que había hecho cada día durante 38 años. Llevar las cuentas. Después de colgar con Derek, me senté mucho tiempo en el estudio de Eduardo. No había entrado casi nada desde que murió. Había dejado la puerta entreabierta, como se cubre una herida, no porque esté curada, sino porque aún no estás listo para mirarla. Pero esa noche entré. Encendí la lámpara del escritorio y abrí el archivador. Quienes nunca han llevado un pequeño negocio no entienden cómo se ve el papeleo desde dentro. Desde fuera, Arlo y Sons era una empresa de jardinería con 12 empleados y una flota modesta de equipos. Desde dentro, era un organismo vivo. Contratos y subcontratos, arrendamientos y gravámenes de equipos, pólizas de seguros, acuerdos con proveedores. Una línea de crédito con First Berkshire Bank que habíamos mantenido durante 11 años. Eduardo era meticuloso, yo también. Cada carpeta etiquetada, cada recibo fechado. Había cofirmado casi todos los documentos importantes que habíamos producido en 4 décadas, porque así trabajábamos juntos. Saqué los registros del último año fiscal y los extendí sobre el escritorio. El miedo llegó primero. No voy a fingir lo contrario. Tenía 68 años. Acababa de enviudar. Y mi hijo, mi propio hijo, había contratado un bufete para quedarse con lo que habíamos construido. La carta de Prescott y Greer usaba términos como capacidad testamentaria disminuida. Es decir, tu esposo no sabía lo que hacía cuando escribió su testamento. Eduardo había estado enfermo en su último año, sí. Tomaba medicación. Pero también se había sentado en ese mismo escritorio 8 meses antes de morir y había revisado cada documento con Pablo Breslin. Estaba lúcido. Decidido. Era el mismo. Yo lo sabía. Pablo lo sabía. Y sospechaba que Derek y Cynthia también lo sabían. Lo que significaba que esto no era un argumento legal de buena fe. Era presión. Esa comprensión reemplazó parte del miedo con algo más frío, y más útil. Hice una lista. Soy una mujer de listas por naturaleza. Eduardo decía que organizaría mi propio funeral en Viñetas si me dieran la oportunidad. Esa noche escribí cada activo. La casa en Sycamore, tasada la primavera anterior en $610,000. El negocio, que en una valoración rápida estaría entre $280,000 y $340,000, según el método. El equipo, camiones, remolques, cortadoras, depreciados, pero funcionales. La cuenta de ahorros, $94,000. El seguro de vida de Eduardo, $150,000, ya cobrados, ya míos. Luego escribí lo que Derek realmente estaba pidiendo. Según la carta, quería el control del negocio,
y la copropiedad de la casa mientras se negociaba un acuerdo. En la práctica, eso significaba una cosa: que yo me convertiría en una invitada en mi propia casa, dependiente de la buena voluntad de mi hijo para tener un techo, y sin ingresos propios. A los 68 años. Sola. Miré esa lista durante mucho tiempo. Luego tomé otra hoja y escribí: ¿qué es lo que realmente saben? Derek conocía la superficie del negocio. Sabía cómo se veían los camiones. Algunos nombres de clientes. Que generaba ganancias. Pero lo que no sabía, porque nunca se había sentado donde yo estaba, era la estructura que había debajo. No conocía los detalles de nuestro acuerdo operativo ni las condiciones específicas de financiamiento de los equipos, ni que obligaban ciertos contratos, ni que impedían. No sabía, sobre todo, lo que yo había estado haciendo en silencio, con cuidado, durante los últimos 18 días. Siguiendo el consejo de Pablo Breslin y de una segunda abogada, una especialista en sucesiones llamada Gloria Tran, a quien Pablo me recomendó y que resultó ser exactamente el tipo de persona que uno quiere de su lado, tranquila, precisa y completamente desprovista de sentimentalismos. El plan comenzó como una sugerencia de Gloria, planteada casi de forma hipotética durante nuestra primera reunión, cuando le describí la situación. Antes de responder a nada, me dijo: necesitas entender qué es lo que realmente posees, y qué es lo que solo administras. Me explicó la diferencia con cuidado. Yo escuché con aún más atención, y luego le pregunté qué podíamos hacer. Durante las 2 semanas siguientes, lo hicimos. No voy a describir cada paso aquí, porque parte es técnico, y parte me aconsejaron mantenerlo en privado, incluso ahora. Pero la esencia es esta. Eduardo y yo siempre fuimos socios iguales en todo. Y un socio igualitario sobreviviente, con la documentación correcta y el momento adecuado, tiene opciones que una viuda en duelo, cediendo en silencio, no tiene. Yo pasé 18 días convirtiéndome en lo primero, en lugar de lo segundo. La reunión que Derek organizó se fijó para un jueves, 3 semanas después, en las oficinas de Prescott y Greer en Hartford. Derek eligió el lugar. Eso significaba que quería jugar de local. Una jugada de poder que reconocí, y que no me molestó. Que se quede con la sala de reuniones. Que tenga las buenas sillas y la vista al edificio del Capitolio. Que su abogado ordene papeles y hable con voz segura. Cuando Pablo me preguntó de nuevo, el día anterior a la reunión, si estaba segura de mi enfoque, le dije que sí. Van a pensar que te rendiste, dijo. Había preocupación en su voz. Pablo había conocido a Eduardo durante 20 años. Se lo estaba tomando de forma personal, como hacen las buenas personas a veces. Perfecto, respondí. Que piense en eso. Se quedó en silencio un momento. Peggy, ¿qué es exactamente lo que preparaste con Gloria? Le dije que lo vería en la sala. La reunión del jueves cayó en una mañana gris de febrero, de ese frío que se mete en los viejos edificios de piedra de Hartford y no se va hasta abril. Fui sola en coche. Derek se había ofrecido a pasar a buscarme, lo cual me dijo que quería controlar el horario, la llegada, la coreografía de todo. Rechacé con cortesía y llegué 7 minutos antes, lo que significó que ya estaba sentada y compuesta cuando él y Cynthia entraron. Cynthia se había vestido para la ocasión de una forma que me resultó reveladora. Llevaba blazer. Portaba una carpeta de cuero. Parecía, en otras palabras, una mujer que esperaba ser tomada en serio en una sala que creía que estaba a punto de ser suya. Lo noté. No dije nada. Le pregunté a la recepcionista si había café. El abogado de Derek era un hombre llamado Stuart Greer, el segundo nombre del bufete. 50 y tantos, cabello plateado, la soltura practicada de alguien que resuelve herencias para ganarse la vida, y que ha aprendido a ver el dolor familiar como parte del ambiente de trabajo. Me estrechó la mano. Ofreció sus condolencias por Eduardo con la eficiencia de alguien que lo hace una docena de veces por semana. Luego señaló los documentos ya dispuestos sobre la mesa. Pablo llegó 2 minutos después. Se sentó a mi lado, dejó su maletín en silencio y me miró. Reconocí esa mirada, la de un hombre que no está del todo seguro de en qué se ha metido. Stuart Greer comenzó resumiendo la posición de Derek.
La supuesta distribución injusta. La afirmación de que Derek había sido el principal contribuyente activo del negocio. La preocupación, expresada de forma clínica, sobre las circunstancias de las últimas modificaciones de Eduardo en sus documentos patrimoniales. Era profesional. Minucioso. Estaba construyendo, paso a paso, hacia una oferta que se sentiría, por diseño, generosa. Lo dejé terminar. Luego abrí mi carpeta. Antes de hablar de términos, dije, me gustaría aclarar qué es lo que realmente está sobre la mesa. Deslicé el primer documento. Era un acuerdo operativo reestructurado de Arlo y Sons Landscaping, ejecutado 18 días antes, completamente dentro de mis derechos como socia sobreviviente única, revisado y registrado ante el Secretario de Estado de Connecticut. Gloria me había guiado en cada cláusula. El acuerdo, en términos simples, formalizaba el negocio como una LLC de un solo miembro, con un marco de sucesión específico que hacía que cualquier reclamo externo dependiera de un proceso mucho más largo, y mucho más costoso, que una disputa familiar. Stuart Greer lo tomó. Leyó la primera página. Su expresión no cambió de inmediato. Los profesionales nunca la cambian de inmediato. Pero su ritmo de lectura se volvió más lento. Lo reconocí. También está esto, dije, deslizando el segundo documento. Este parecía más simple, y era mucho más devastador. Era una copia certificada de los registros médicos de Eduardo de sus últimos 8 meses, obtenidos legalmente y con plena cooperación de sus médicos. Iba acompañado por una carta de la doctora Anna Shields, su médica de cabecera, y otra del doctor Raymond Cho, su neurólogo. Ambos declaraban, de forma clara y clínica, que Eduardo Arlo había estado plenamente capacitado para gestionar sus asuntos legales y financieros cuando revisó y confirmó sus documentos con Pablo Breslin. El doctor Cho incluso había incluido resultados de pruebas. Gloria me había dicho que este sería el documento más importante. Tenía razón. Stuart Greer lo leyó. Lo dejó sobre la mesa. Miró a Derek. Derek, para su mérito, no se inmutó visiblemente. Pero Cynthia sí. La mano que tenía sobre su carpeta de cuero se movió a su regazo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto creía ella en su propio argumento. Pero fue el tercer documento el que cambió por completo el ambiente en la sala. Pablo no había visto ese. Lo había conseguido yo misma, a través de un proceso que no requirió nada más dramático que una llamada telefónica y una solicitud formal de registros. Porque la verdad es que las fuentes de evidencia más simples son las que la gente suele olvidar proteger. 3 meses antes de que Eduardo muriera, Derek se había reunido con otro abogado. No Prescott y Greer, sino un bufete más pequeño en New Haven. Me enteré por Ron Paulson, que lo mencionó casi de pasada. Derek le había pedido ciertos documentos financieros para un abogado. Ron pensó que era Pablo. Pensó que era algo rutinario. Solo lo mencionó porque se sentía ligeramente culpable. Le pedí el nombre del bufete. Tenía una tarjeta. Me la dio. Llamé. No podían hablar de su cliente, por supuesto. Pero la secretaria confirmó accidentalmente la fecha de la reunión mientras intentaba transferirme. Eso fue suficiente. Tenía una fecha. Tenía un nombre. Y tenía el calendario del negocio. Ese calendario mostraba que ese mismo día Derek había llamado para decir que estaba enfermo, y no asistió a una visita con un cliente que debía cubrir. El documento que deslicé fue un registro impreso de esa entrada del calendario, acompañado de una carta breve y objetiva que yo misma redacté, resumiendo lo que sabía y lo que podía demostrar. No probaba ningún delito. No hacía falta. Probaba algo más importante. Que Derek había planeado esto antes de que su padre estuviera bajo tierra. Que esto no era dolor, ni frustración, ni preocupación por su madre. Era premeditado. Stuart Greer dejó el tercer documento lentamente. Miró a Derek otra vez. Esta vez, Derek apartó la mirada. Creo, dijo Stuart Greer, con una voz que ya no tenía la misma soltura de antes, que deberíamos tomar un receso breve. Por supuesto, dije, y me serví más café. El receso duró 22 minutos. Lo sé porque miré el reloj de la pared,
uno grande, corporativo, con marco de acero cepillado, de esos que están en las salas de reuniones para que la gente tenga algo neutro que mirar mientras intenta recomponerse. Me quedé sentada con Pablo, que dijo muy poco. Releyó el acuerdo operativo reestructurado lentamente. Como se relee algo cuando uno quiere asegurarse de entender lo que siente al respecto. Hiciste esto con Gloria Tran, dijo. No era una acusación. Era un ajuste de cuentas. Sí. ¿Y los registros médicos? La doctora Shields fue muy colaboradora. Fue médica de Eduardo durante 19 años. Asintió. Parecía un hombre reorganizando un mazo de cartas que creía haber contado ya. Cuando Stuart Greer regresó, vino solo. Derek y Cynthia se habían quedado donde fuera que hubieran ido. Una sala contigua, supuse, o el pasillo. Greer se sentó frente a mí con la neutralidad cuidadosa de alguien que acaba de tener una conversación difícil con su cliente, y ahora intenta decidir cuánto de eso traer a la mesa. Me preguntó si estaba abierta a una oferta revisada. Le dije que estaba dispuesta a escuchar. Dijo que Derek estaba preparado para retirar completamente el argumento sobre la supuesta incapacidad de Eduardo, lo cual, según él, era una concesión significativa, a cambio de una transferencia negociada del control operativo del negocio, con un esquema de compra a lo largo de 5 años, y un acuerdo sobre la casa que me permitiría vivir en ella mientras se transfería la propiedad. Miré a Pablo. Pablo me miró a mí. Dije, no. Greer parpadeó. Señora Arlo. Mi posición no ha cambiado desde que entré esta mañana. Estoy dispuesta a discutir una transición de algunas responsabilidades operativas en el negocio. Derek tiene experiencia ahí, y no la estoy ignorando por completo. Pero no habrá ninguna transferencia de propiedad del negocio, ni ningún acuerdo sobre la casa. Esos eran los términos de Eduardo. Y ahora son los míos. La puerta de la sala de reuniones se abrió. No lo esperaba, y creo que Greer tampoco, porque giró con una expresión de leve alarma. Derek entró. Sin Cynthia. Sin la carpeta. Sin esa energía de seguridad que traía por la mañana. Su rostro había cambiado en 22 minutos. Parecía una versión más joven de sí mismo, y no en el buen sentido. Mamá, dijo. Y su voz también era distinta. No el tono medido de alguien que sigue un guión, sino algo más crudo. No tienes que hacer esto. Todo esto. Esto no es lo que somos. Miré a mi hijo. Nunca dejé de quererlo. Quiero dejar eso claro. No creo haber dejado de hacerlo jamás, ni siquiera en los peores momentos de los meses siguientes. Pero el amor y la confianza no son lo mismo. Y lo que él había hecho, la planificación, el abogado en New Haven, los meses observándome en la mesa mientras construía un caso legal, hizo que ya no pudiera confundirlos. Sé quién soy, Derek, dije. Siéntate, o espera afuera. Esas son tus opciones. Se sentó. Cynthia apareció en la puerta, vio la expresión en el rostro de Derek, e hizo un cálculo. Se sentó a su lado. Lo que ocurrió después no lo había anticipado, aunque quizá debería haberlo hecho. Cynthia se inclinó hacia adelante, entrelazó las manos sobre la mesa y dijo con una compostura extraordinaria. Sabemos lo de la refinanciación. La sala quedó en silencio. Mantuve el rostro inmóvil. Pablo, a mi lado, no se movió. Eduardo refinanció la línea de crédito hace 18 meses, continuó Cynthia. No se lo dijo a Derek. No se lo dijo a nadie. Pero tenemos los documentos, y sabemos quién firmó. Hizo una pausa. Sabemos lo que eso significa para la valoración del negocio. Se refería a un documento que yo conocía perfectamente, porque lo había firmado yo misma, y había analizado sus implicaciones a fondo con Gloria. Pero ellos no sabían lo que yo sabía. Tenían una pieza del rompecabezas que creían perjudicial. Lo que no sabían era cómo encajaba el resto. Interesante, dije. ¿Hay alguna pregunta ahí, o solo una afirmación? La compostura de Cynthia titubeó. Cambia las cosas, dijo. No, respondí. No cambia nada. Miré a Stuart Greer. Señor Greer,
Le sugiero que aconseje a sus clientes que ya hemos entrado en un terreno donde un litigio prolongado sería costoso, y el resultado cada vez más predecible. Mi documentación está completa, mi posición es clara, y tengo una considerable cantidad de paciencia. Después de otros 40 minutos de propuestas cada vez más débiles, Stuart Greer solicitó un aplazamiento de 2 semanas. Acepté. De camino a casa, pasé por el centro de Millbrook. Pasé por la ferretería donde Eduardo compró sus primeras tijeras profesionales. Por la cafetería donde desayunábamos todos los sábados durante 30 años. Entré en mi camino en Sycamore. Me quedé sentada en el coche un rato. Luego entré, hice té, y me di 5 días. Vi películas antiguas. Llamé a mi hermana en Portland. Caminé por el barrio por las mañanas, cuando el aire aún estaba frío y limpio. Me permití estar cansada, porque llevaba mucho tiempo cansada y no lo había admitido. Planté algunos bulbos en el jardín delantero que no florecerían hasta abril. El 6.º día, volví al trabajo. El 8.º día, después del aplazamiento, llegó un ramo a mi puerta. Girasoles. Mis favoritos. Cynthia lo sabía. Lo había notado 3 agostos atrás, cuando florecían en el jardín y yo lo mencioné. La tarjeta decía: Mamá, te extrañamos. Queremos hablar. Sin abogados, solo familia. Derek, Cynthia y los niños. Puse las flores en un jarrón. No soy una persona que desperdicie girasoles. Luego llamé a Gloria. Me dijo lo que ya sospechaba. El gesto era táctico. 2 semanas no eran suficientes para que Derek y Cynthia reconsideraran nada de verdad. Si eran suficientes, para reconsiderar su estrategia. Y eso no es lo mismo. Derek llamó la noche siguiente. Le concedí la cortesía de responder. Comenzó, como esperaba, no con una disculpa, sino con un encuadre. Estaba preocupado por mí. La casa era demasiado grande para una sola persona. El negocio era demasiado exigente para una mujer de mi edad sin apoyo. No intentaba quitarme nada. Intentaba ayudar. ¿No había pensado en lo mucho más fácil que sería todo si trabajábamos juntos? Tenía ideas. Tenía energía. Quería estar ahí para mí, como su padre habría querido. Escuché todo. Lo dejé terminar completamente. Eduardo me había enseñado eso. Deja que la gente termine, Peg. No puedes oír lo que realmente dicen si ya estás pensando en responder. Cuando Derek terminó, dije: agradezco que hayas llamado. No estoy interesada en revisar los términos que discutimos con el señor Greer. Espero que los niños estén bien. Silencio. Mamá, sé razonable. Creo que estoy siendo bastante razonable, respondí. Buenas noches, Derek. Cynthia escribió 3 días después. El mensaje era cálido y personal, de esa forma en la que alguien se esfuerza por parecer espontáneo. Mencionó la obra escolar de Lily. Iría. Mencionó el torneo de fútbol de Mason. Dijo que sabía que las cosas se habían complicado, y que asumía cierta responsabilidad. Era lo más cerca que había estado de disculparse en 15 años de matrimonio con mi hijo. Y eso me dijo exactamente cuánto necesitaban que esa conversación tomara cierta dirección. Respondí que me encantaría ir a ver la obra de Lily. Fui. Me senté en la 3.ª fila. Lily era un árbol en la obra, un papel más pequeño de lo que cualquier abuela querría para su nieta, pero que ella interpretó con total entrega. Llevé flores. Cynthia y yo fuimos educadas entre nosotras, con la soltura de quienes saben que están siendo observadas. Después, en el estacionamiento, Derek me acompañó al coche. Dijo en voz baja: podemos hacer esto fácil, ¿sabes? Transfiérenos el negocio. Déjanos manejarlo. Acepta un acuerdo limpio. Nunca más tendrás que preocuparte. Abrí el coche. Me giré y lo miré bajo la luz amarilla del estacionamiento. Derek, dije, no me he preocupado ni una sola vez en las últimas 4 semanas. Puedes decir lo mismo. Me fui a casa. El apoyo, cuando llegó, vino de lugares que no había anticipado del todo.
Ron Paulson llevaba 14 años en Arlo & Sons. Una noche vino a verme, se sentó en la mesa de la cocina y me dijo directamente que el equipo estaba conmigo. La noticia se había difundido, como suelen hacerlo en una empresa de 12 personas. Y que si había algo que pudieran hacer para mantener la estabilidad, lo harían. Había una lealtad en esa sala que yo había subestimado. Una lealtad que Eduardo había construido durante años siendo un buen empleador. Y ahora, era mía. Mi amiga Elena Beaumont, a quien conocía desde que nuestras hijas iban juntas a primaria, y que había perdido a su propio esposo 6 años antes, vino un sábado con una botella de buen vino, y ese tipo de conversación que no necesita explicaciones. Me contó que sus hijastros habían hecho algo similar. No tan organizado, no tan agresivo, pero lo mismo en esencia. La suposición de que el duelo vuelve a una mujer vulnerable. Ella había peleado, y había ganado. Pero le costó 3 años, y demasiado de sí misma. Dijo que creía que yo lo estaba haciendo mejor. No sé si era cierto, pero necesitaba oírlo. Mi hermana Ruth, en Portland, llamaba día por medio. Se ofreció a volar para venir. Le dije que esperara. Habría un momento en que la necesitaría, y quería reservarlo. Lo entendió de inmediato. Ruth siempre lo ha entendido todo de inmediato. Mientras tanto, Pablo Breslin hacía lo que hacen los buenos abogados cuando la estrategia empieza a favorecer a su cliente. Trabajar en silencio, con precisión, y con una energía enfocada que me decía que había transformado cualquier culpa por no conocer mi plan, en trabajo. Estaba construyendo el expediente complementario. Reuniendo documentación que respaldara nuestra posición si el caso llegaba a juicio, y comunicando a Prescott y Greer, por canales profesionales, que nuestra postura no se debilitaba. Las 2 semanas terminaron. Derek y Cynthia no presentaron nuevas acciones. No hubo contacto formal a través de abogados. Estaban observando. Y estaba bien. Había aprendido algo en los primeros años de mi matrimonio que quizá había olvidado, y luego recuperé. La persona que está más cómoda con el silencio en una negociación, tiene la ventaja. Yo estaba muy cómoda con el silencio. Gloria y yo nos reunimos nuevamente ese jueves. Expuso la siguiente fase. Escuché. Hice 3 preguntas. Firmé 2 documentos. Conduje de regreso por las carreteras secundarias de Millbrook. Pasé por la casa donde crecí. Por el cementerio donde está enterrado Eduardo. Me detuve un momento. No porque estuviera de duelo, aunque siempre lo estaba un poco, debajo de todo, sino porque quería contarle lo que estaba pasando. Pensé que a Eduardo le habría parecido todo esto oscuramente gracioso, de esa forma en que a veces encontraba gracia en lo oscuro. Habría dicho, Peg, me casé con la mujer correcta. Ya lo había dicho antes, en otras ocasiones que lo requerían. Y yo creo que lo habría vuelto a decir. Vinieron un domingo. No me sorprendió del todo. Los domingos los eligen las personas que quieren que algo parezca personal, en lugar de estratégico. Y Derek y Cynthia nunca terminaron de entender lo transparentes que eran para mí. Había preparado carne al horno. No para ellos, sino para mí. Hacía frío, y tenía ganas. La casa olía como esas veces en que Eduardo entraba y decía, «Esto huele bien». Derek llamó a la puerta, en lugar de usar la llave que aún no le había pedido que devolviera. Eso era nuevo y le costaba. Se le notaba. El simbolismo forzado de tocar una puerta que antes abría sin pensar. Cynthia vestía de forma casual. Traía una tarta de la panadería de Church Street que sabía que me gustaba. La sostenía con ambas manos, un gesto casi infantil de ofrecimiento que reconocí como ensayado. Los dejé pasar. Ofrecí café. Nos sentamos en la sala de estar, no en la cocina. Esa fue mi forma de indicar que esto no era una visita familiar normal. Y, en algún nivel, lo entendieron. Derek empezó con cuidado. Dijo que habían estado pensando mucho. Que habían estado hablando, de verdad hablando, dijo, como si las conversaciones reales necesitaran ser anunciadas. Dijo que lamentaban cómo habían escalado las cosas. No lamentaban lo que habían hecho. Lo noté. Lamentaban la escalada.
Una palabra cuidadosa elegida. Cynthia continuó. Dijo que reconocía que a veces había complicado las cosas. Dijo que nunca quiso hacerme sentir como una extraña en mi propia casa. Se inclinó hacia mí y apoyó su mano en mi rodilla por un momento, mirándome con una calidez que fue lo más convincente que había mostrado en 15 años. Lo que me dijo, que había trabajado en ello. Solo queremos que esto termine, dijo, queremos cuidarte, Margaret. Usó mi nombre completo. La gente recurre a la formalidad cuando quiere parecer seria. Miré a Derek. Pensé en los girasoles, que seguían en el jarrón en la cocina. 5 días ya, empezando a inclinar la cabeza. Es muy amable, dije. Derek se inclinó hacia adelante. Dijo que había una propuesta sobre la mesa. No de los abogados, sino entre nosotros, como familia. Dijo que, si yo aceptaba un esquema de gestión compartida del negocio, algo informal al principio, con él asumiendo un rol operativo y yo pasando a un rol asesor, ellos retirarían completamente la impugnación. Nada de tribunales, nada de más gastos legales. Solo una familia resolviendo su futuro. Dijo que yo podría quedarme con la casa. Por supuesto, dijo. Como si alguna vez hubiera sido suya para negociar. Y que todos seguiríamos adelante. Luego dijo, esto es lo que papá habría querido. Había estado esperando esa frase. Siempre llega. La invocación del muerto. La pretensión de saber qué habría querido alguien que ya no puede hablar. Es un tipo especial de crueldad, disfrazada de amor. Y yo había dejado de reaccionar a eso alrededor de la 4ª semana. ¿Cómo se vería tu propuesta por escrito?, pregunté. Hubo una pequeña pausa. Podemos prepararlo, dijo. Porque los acuerdos informales, continué, no protegen a ninguno de los dos. Si vamos a hacerlo como familia, deberíamos documentarlo correctamente. De acuerdo. La mano de Cynthia volvió a su regazo. Pensábamos empezar desde la confianza, dijo. Creo que la documentación es confianza, respondí con amabilidad. Así llevamos el negocio Eduardo y yo durante 38 años. La postura de Derek cambió. Ahora estaba sentado como se sienta alguien cuando la conversación no va como esperaba, y tiene que decidir si cambiar de estrategia o acelerar. Eligió acelerar. Dijo, más directamente, que si yo continuaba con la estrategia de Gloria Tran, y aquí mencionó su nombre, lo que me confirmó que habían investigado más, podrían surgir aspectos de las finanzas históricas del negocio que llamaran la atención del fisco. Lo dijo sin decirlo. Como alguien entrenado para insinuar, sin afirmar. Hablaba de la refinanciación otra vez. Y de 2 transacciones de años atrás que yo podía explicar perfectamente, pero que serían incómodas de explicar públicamente. Cynthia me observó cuando lo dijo. Buscaba algo en mi rostro. No encontró nada. Me quedé en silencio durante lo que para ellos pareció mucho tiempo. Y en realidad fueron unos 12 segundos. Luego dije. Derek, quiero que pienses muy bien lo que acabas de decirme. Mi voz era firme. Y ahora quiero que te vayas a tu casa. Mamá. No estoy enfadada, dije. Y era cierto. No tengo miedo. También era cierto, o lo suficiente. Pero acabas de decirle algo a tu madre que no se puede retirar y necesito que te vayas de mi casa ahora, para decidir qué voy a hacer con eso. Se fueron. Cynthia no se llevó el plato de la tarta. Después pensé que eso, en sí mismo, era una declaración, o quizás simplemente lo olvidó en la incomodidad del momento. Me quedé en la ventana, viendo cómo el coche de Derek salía del camino. Luego me senté. Era una sensación distinta al miedo de antes. Menos paralizante, más clara. Habían pasado de la presión a la amenaza. Y eso no lo hacen quienes tienen una posición fuerte. Eso lo hacen quienes sienten que el suelo se está moviendo bajo sus pies. Esa misma noche llamé a Gloria y le conté lo que Derek había dicho. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo, esto acaba de volverse mucho más sencillo. Le pregunté cómo. Me lo explicó. Cuando colgamos, el miedo se había agotado por completo. Lo que quedaba era algo más limpio, y más duro.
Y me sentí agradecida por ello. La segunda reunión formal en Prescott y Greer fue organizada por el propio Stuart Greer. Y esa fue la primera señal importante. En la primera reunión, Derek había insistido en el lugar. Esta vez, Greer llamó a Pablo y lo propuso de forma neutral y profesional. Pero que Greer llamara primero, eso importaba. Cuando la otra parte pide la reunión, es porque quiere algo. La mañana estaba más clara que en febrero. Marzo había llegado con esa luz que hace que Connecticut parezca casi indulgente. Los edificios de piedra de Hartford la recibían mejor que el gris de febrero. Llevaba el mismo abrigo que usé en el funeral de Eduardo. No por sentimentalismo, sino porque era la prenda más autoritaria que tenía. Lo entendí el día del entierro, y lo guardé sin saber que lo usaría así. Pablo y yo llegamos juntos. Gloria se unió como observadora técnica, y acepté. Se sentó al final de la mesa, con su carpeta cerrada frente a ella, con la apariencia de alguien que ya había leído cada documento en la sala. Y lo había hecho. Derek y Cynthia llegaron 2 minutos después. Esto era distinto a la primera reunión, cuando ellos ya estaban allí. La mandíbula de Derek estaba tensa, como la de los hombres que contienen algo que no quieren mostrar. Cynthia, por primera vez desde que la conocía, parecía realmente insegura. Vestía formal otra vez, pero había algo fuera de lugar en su compostura. Como una actuación hecha por alguien que no ha dormido bien. Stuart Greer comenzó con cortesías. Luego dijo que sus clientes estaban preparados para presentar una propuesta final. Y la expuso. Era objetivamente mejor que la anterior. Ya no había ningún reclamo sobre la casa. Y el reclamo sobre el negocio se reducía a algo más cercano a una participación minoritaria, con una compra estructurada en 3 años. La presentó con la confianza de quien cree que está ofreciendo una solución razonable. Escuché. Lo dejé terminar. Luego miré a Pablo. Pablo abrió su carpeta y sacó un documento. Lo deslizó hacia Stuart Greer. Antes de responder a nuevas propuestas, dijo Pablo, la señora Arlo desea presentar un punto. Este es un registro formal de una conversación ocurrida en su casa el domingo 12 de marzo, en la que Derek Arlo hizo una declaración haciendo referencia a una posible revisión fiscal de las finanzas históricas del negocio como consecuencia de la posición legal de la señora Arlo. Hizo una pausa. La señora Arlo tenía su teléfono en la encimera de la cocina durante esa conversación. La grabación está transcrita aquí en su totalidad, y el audio se conserva. El ritmo de lectura de Stuart Greer volvió a ralentizarse, como en febrero. Pero esta vez, se detuvo. La voz de Derek cruzó la mesa. ¿Nos grabaste? Había incredulidad en su tono. Ese tipo de incredulidad que en realidad es reconocimiento. La conversación ocurrió en mi casa, dije con calma, y la ley permite grabar con el consentimiento de una sola parte, tenía todo el derecho legal de hacerlo. Cynthia dijo, eso es. Y no terminó la frase. Greer dejó el documento sobre la mesa. Dijo, con una formalidad cuidadosamente medida, que necesitaría un momento para hablar con sus clientes. Por supuesto, respondí. Este receso fue más corto. 11 minutos. Cuando Greer regresó, Derek y Cynthia no entraron con él. Se quedaron en el pasillo. A través del vidrio de la sala de reuniones podía verlos, pero no escucharlos. Derek estaba de pie. Las manos de Cynthia se movían como se mueven cuando las palabras salen más rápido de lo útil. Greer se sentó. Ya no fingía la soltura de antes. Señora Arlo, dijo, quiero ser directo con usted. La grabación crea una situación que no creo que mis clientes hayan anticipado completamente. El lenguaje utilizado. Sé cuál fue el lenguaje, dije. Yo estaba allí. Asintió. ¿Qué haría falta, en este punto, para llegar a una resolución? Ya lo había hablado con Gloria, lo había hablado con Pablo, había pasado 3 noches en el estudio de Eduardo pensándolo. 2 cosas, dije. Primero, una retirada completa y formal de todas las reclamaciones contra la herencia presentada, documentada y definitiva sin ambigüedades. Sin condiciones. Completa, escribió Greer. Y segundo,
Un reconocimiento firmado por Derek y Cynthia de que los documentos patrimoniales de Eduardo reflejan fielmente su voluntad, y que no se iniciará ninguna acción, legal o de otro tipo, para impugnarlos en el futuro. Greer levantó la mirada. Eso es amplio. Sé exactamente lo que es, respondí, esas son mis condiciones. Guardó silencio un momento. A través del vidrio, Derek se giró y miró hacia la sala. Me estaba mirando. Yo le devolví la mirada. Había sostenido a ese hombre cuando era un bebé. Me senté a su lado junto a la cama de su padre al final. Y también lo vi intentar convertir mi duelo en una negociación. Todo eso era verdad al mismo tiempo. Y había aprendido a sostener todas esas verdades sin que una anulara a las otras. Greer salió de la sala para hablar con sus clientes. Esta vez tardó 31 minutos. Cuando volvió, su rostro tenía esa neutralidad particular de un profesional que acaba de convencer a su cliente de aceptar algo que no quería aceptar. Mis clientes, dijo en voz baja, están dispuestos a aceptar sus condiciones. La firma se realizó el jueves siguiente. Pablo insistió en dejar pasar esa semana. No por cautela, sino para preparar la documentación con un nivel de detalle que eliminara cualquier ambigüedad futura. Gloria estuvo de acuerdo. Que lo asimilen durante una semana, dijo con una leve satisfacción. Eso refuerza que es real. Pasé esa semana en la casa de Sike Murray. Limpié el estudio de Eduardo como debía haberlo hecho en noviembre, pero no estaba preparada entonces. Revisé su archivador. Lo ordené, no por razones legales, sino porque se sentía como una conversación. 41 años de vida, documento por documento. Renovaciones de seguros, registros de impuestos. Un sobre con la escritura original de la casa, fechada en 1983. Ambas firmas. Jóvenes. Dejé la escritura sobre el escritorio. También hice algo que no había hecho en meses. Llamé a Ron Paulson. Le conté lo sucedido. No todo, pero lo suficiente. Le dije que la impugnación se retiraba, que el negocio estaba estable. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo: Señora Arlo, quiero que sepa que, si esto iba en la otra dirección, íbamos a renunciar. Se refería al equipo. A las personas que habían trabajado con Eduardo durante años, algunas durante más de una década, que se habrían ido antes de trabajar para Derek y Cynthia. No lo sabía. Y me afectó más de lo que esperaba. La firma final se hizo en la oficina de Pablo, no en Prescott y Greer. Fue una decisión mía. Ofrecida con total neutralidad, y aceptada, sospecho, porque Greer entendió que Derek ya no tenía posición para exigir terreno neutral. La oficina de Pablo estaba en una casa victoriana reconvertida en Millbrook. La luz en la sala de reuniones era suave. Olor a madera antigua. Era el lugar adecuado para terminar. Derek llegó solo. No lo esperaba. Y cuando lo vi sentado en la mesa, por primera vez en todo el proceso, parecía simplemente mi hijo. No un oponente, no un demandante, no un hombre ejecutando un plan. Solo Derek. 43 años. Con el abrigo que Eduardo le regaló 2 navidades atrás. No supe si Cynthia decidió no venir, o si fue decisión de él. No pregunté. Los documentos fueron revisados por ambos abogados. Claros, sin ambigüedades. Retiro total de las reclamaciones, firmado por Derek Arlo. Reconocimiento firmado por Derek y Cynthia Arlo, confirmando la validez y finalidad de los documentos de Eduardo. Sin excepciones, sin escapatorias. Stuart Greer revisó cada página con Derek en silencio. Derek firmó cada una, sin decir nada. En la última página, dudó. Un segundo, tal vez 2. Un momento que Greer no notó. Pero yo sí. Luego firmó. Pablo certificó cada documento. Los recogió con el cuidado de quien sabe que está manejando algo importante. Y entonces. Terminó. Esperaba sentir algo grande. Alivio, triunfo. Pero lo que sentí fue más silencioso. Como al terminar un trabajo largo. La satisfacción de haberlo completado. Y debajo, el cansancio que había estado ahí todo el tiempo. Había cargado algo durante 4 meses.
Y ahora, lo dejaba. Antes de irse, Derek se detuvo en la puerta. No me miró del todo, pero se giró hacia mí. Sé que piensas, dijo lentamente, que no me importaba papá. Se detuvo, volvió a empezar. Sí me importaba. Le creí. El duelo no es simple. Las personas que aman a alguien pueden comportarse terriblemente tras su muerte. Eso no lo hace aceptable. Pero tampoco hace falso el amor. Eduardo entendía eso de las personas. Siempre lo admiré por eso. Sé que sí, dije. Asintió una vez, y se fue. Me quedé con Pablo 20 minutos más mientras terminaba de organizar el expediente. Me dijo que me enviaría copias certificadas durante la semana. Me dijo que había sido un honor representarme. Era una frase formal. Pero la decía en serio. Se notaba. De camino a casa, me detuve en el cementerio. Me quedé junto a la tumba de Eduardo. El aire de marzo era frío, pero la luz entre los árboles desnudos era hermosa. Le conté cómo había terminado todo. Le dije que la casa era nuestra, mía. Que el negocio era mío. Que yo estaba bien. Y esta vez, sabía que era verdad. La primavera llegó a Millbrook como siempre. Lenta, y luego de golpe. Los bulbos que había plantado en octubre florecieron en abril. Morados y amarillos junto al camino. Una mañana salí al porche con mi café, y los miré durante mucho tiempo. Eduardo había plantado ese cantero en 1994. Y había florecido cada año desde entonces. Ese verano hice cambios en el negocio. Cambios cuidadosos. Hablados con Ron, con Gloria, y con un asesor financiero llamado Jeffrey Lim, recomendado por Gloria. Resultó ser tan útil como ella había dicho. Reestructuramos el equipo de gestión. Le dimos a Ron un rol operativo formal que merecía desde hacía años. Renegociamos 2 contratos importantes que arrastraban condiciones desfavorables desde antes de la enfermedad de Eduardo. Invertimos en 2 camiones nuevos para reemplazar equipos que ya habían superado su vida útil. Para junio, Arlo y Sons funcionaba mejor que en los últimos 3 años. Ron me lo dijo en una reunión mensual. Lo dijo como un hecho, no como un cumplido. Y así lo tomé. Mi vida personal también se expandió de formas que no esperaba. Había pasado meses contraída hacia adentro. En defensa, en documentos, en estrategias. Y cuando la presión desapareció, me di cuenta de que tenía más espacio del que sabía qué hacer. Y luego descubrí que ese espacio me gustaba. En otoño me apunté a un curso en el centro comunitario. Acuarela, nada menos. Nunca había pintado en mi vida. Y resultó que no tenía ningún talento especial para ello. Lo cual, sorprendentemente, me encantó. Hay algo liberador en hacer algo en lo que no pueden juzgarte, porque nunca has dicho que eres buena en ello. Mi profesora se llamaba Parvati. Tenía 26 años, y una paciencia infinita con el grupo de mayores de los martes por la tarde. Esperaba con ganas esos martes. Elena Beaumont y yo establecimos una cena fija los sábados, alternando casas. Con el tiempo, se sumaron otras mujeres de nuestro entorno, todas en distintas etapas de viudez, navegando situaciones que nunca habían previsto. No nos pusimos nombre. No éramos un grupo. Simplemente comíamos, hablábamos, a veces discutíamos, y reíamos más de lo que cualquiera habría esperado. Ruth vino desde Portland en septiembre. Se quedó 2 semanas. Fuimos a la costa, algo que no hacíamos juntas desde que éramos jóvenes. Caminamos junto al agua, y hablamos como hablan las hermanas cuando no están interpretando ningún papel para nadie. Me dijo que me veía diferente a como esperaba después de todo. Le pregunté, ¿diferente cómo? Dijo, más ligera. Y pensé que probablemente tenía razón. Mason y Lily. Los veía cuando podía, con cuidado. Manteniendo el vínculo sin fingir que la situación entre los adultos era otra cosa. Mason tenía 12 años. Empezaba a entender que algo había pasado, de esa forma en que los niños entienden, incompleta, pero acertada. Lo llevé a ver un partido en junio, solo los 2. No hizo preguntas.
Y parecía feliz de estar allí. Lily tenía 8 años, y estaba completamente ocupada siendo una niña de 8. Y me pareció una de las mejores ocupaciones posibles. En cuanto a Derek y Cynthia, no voy a fingir que no supe lo que ocurrió. Millbrook es un pueblo pequeño. Y yo había vivido allí 40 años. Las noticias te llegan, quieras o no. Se mudaron en primavera. Lo supe por Elena, que lo supo por alguien de la escuela. Se fueron a una casa de alquiler en East Hartford. Lejos de la vida que habían construido, y de las personas que los conocían lo suficiente como para saber lo que había pasado. Entendí el impulso. Cuando te has comportado mal en una comunidad, la distancia parece alivio. Derek, supe por Ron, había buscado trabajo en 2 empresas de jardinería. Una en Hartford, otra en Glastonbury. Ninguna prosperó. Tenía habilidades. Pero su reputación ahora estaba ligada a una historia que no lo dejaba bien parado. Y los sectores pequeños funcionan como los pueblos pequeños. La información circula, rápido, y dura mucho tiempo. De Cynthia supe, por una fuente que prefiero no mencionar, que intentó una sociedad empresarial que terminó en otoño por desacuerdos financieros. No sentí satisfacción por ello. O tal vez un poco. De esa satisfacción honesta que aparece, y luego se disipa. No soy una persona que quiera que su hijo fracase. Simplemente soy una persona que decidió no sacrificar su vida para sostener el éxito de él. Pensé en Eduardo muchas veces, como siempre lo había hecho. Pero la forma de pensar en él cambió. En los primeros meses después de su muerte, antes de las cartas, antes de las reuniones, lo recordaba con un duelo limpio, total. Como es el duelo cuando no hay nada más mezclado. Después, durante un tiempo, pensaba en él mientras al mismo tiempo gestionaba una amenaza. Y esas 2 cosas convivían, incómodamente. Ahora lo recuerdo como creo que se debe recordar a alguien a quien has amado durante mucho tiempo. Con gratitud. Sin asuntos pendientes. Habíamos hecho lo que nos propusimos. Construimos algo, y seguía en pie. Yo seguía en la casa de Sycamore, con la escritura en el archivador. Con los bulbos floreciendo cada primavera. Con la luz atravesando los arces del jardín, como a Eduardo le gustaba. Yo estaba bien. Más que bien. Y no lo esperaba. Y me sentí agradecida por esa sorpresa. La gente me pregunta qué le diría a una mujer en mi situación. Esto es lo que diría. El duelo te hace parecer vulnerable. Y a veces lo eres. Pero vulnerable no es lo mismo que débil. Y débil no es lo mismo que acabada. Yo no luché por rabia. Luché porque Eduardo merecía que se respetaran sus deseos. Y porque yo merecía vivir la vida que construimos juntos. Sabe lo que tienes. Sabe lo que vales. Y cuando te pongan documentos delante esperando tu firma, lee cada palabra. ¿Qué habrías hecho tú? Si esta historia se quedó contigo, compártela, deja un comentario. Y gracias, de verdad, por escuchar.